Uy, bravísimo. Buenos días. Estamos en vivo. ¿En dónde? En esta plataforma Golondrina del Sur. En vivo estamos. ¿Cómo están toda la familia de YouTube? A toda la familia. Buenos días, buenos días. Vamos a estar transmitiendo todas las mañanas a las 10:30. Estaremos transmitiendo en esta plataforma de Golondrina del Sur, la joyita de Vilcaro, para toda la familia de YouTube. Acá estamos, acá estamos. La promesa es una deuda, nos dicen, siempre nos decía, pues, ¿cuándo, Golondrina? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? Bueno, acá estamos, acá estamos. Buenos días, ¿cómo están toda la familia? A la hora que nos puedas escuchar, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos puedas ver. Bueno, en estos momentos estamos en la hora, en vivo, son 10 de la mañana 35 minutos. Ahí estamos, así empezaremos todas las mañanas acá. Golondrina del Sur, Golondrina del Sur, su programa Mensaje Musical de Golondrina del Sur. Todos los días vamos a estar acá en mi perfil, en mi canal, vamos a estar saludando a todas las familias. Déjenos sus mensajitos, déjenos sus comentarios para poder estar saludando. En la otra mañana pasado vamos a estar saludando, siempre vamos a estar revisándonos sus mensajitos, sus comentarios. Todo también, las críticas también, igualmente, déjenos para poder revisar. Ahí te vamos a estar revisando nosotros constantemente a toda la familia. ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todo el Perú? Acá nosotros estamos acá en Cusco, Perú, y a toda esta plataforma hasta donde llegue, a las fronteras cruzando Argentina, Chile, Brasil. A todos, saludar siempre con el cariño, con el amor de siempre de parte de Golondrina del Sur. A todos mis amigos, mis paisanos apurimeños, cusqueños, para todos ellos están en todas partes. Nosotros nos encontramos acá en Cusco, está bonito el clima, hermoso, bello. Hay tardes que sí, ahí está cayendo la lluvia, pero ahí estamos, está hermoso. Vengan acá a Cusco de todo el Perú, acá en Cusco está hermoso, bonito, verdecito de todas las flores. Ahí están, todo choclito, habita, papita, todo está al día aquí, para toda la familia siempre. Bueno, estamos aquí nosotros en vivo. Acá está Golondrina del Sur. ¿Cómo están? ¿Me han olvidado? ¿Me han extrañado? No me olvida, están para hacerles recordar, estoy acá, que estoy presente, que estoy cumpliendo siempre con todas las actividades que se me presentan, ¿no es cierto? Por ejemplo, este fin de semana vamos a estar con la familia Vilcarina, así que todos quedan invitados para toda la familia. Nos vamos a la parte musical con mucho cariño para ustedes en YouTube. Ahí está Golondrina del Sur en vivo, claro que sí. Así empieza este programa con mucho cariño para ustedes en la parte musical. Y seguimos, así como tú lo sabes, y con cariño, vamos alegres, que ya está con nosotros. Eso, al estilo cusqueño. ¿Qué onda, mi querido Paco? Vamos a ver, oye, Golondrina del Sur. Lejos, muy lejos, estoy llorando, esperando que tú regreses. Lejos, muy lejos, estoy llorando, esperando que tú regreses. Eso. Anochecita soñaba contigo, muy felices habíamos estado. Al despertarme estaba solita, mis ojitos solo lloraban, mis ojitos solo lloraban. Oye, ¿qué estabas haciendo anoche, Quilla Bambina? Soñando con tu hermano, pues, ¿con quién puede ser? ¡Ay, apurimeña mentirosa! Otra bambina. No vaya a ser que por estar en Canto Andino Internacional aprendas risa. Si supieras cómo te quiero, comprenderías mi sufrimiento. Ajá. Si supieras cómo te quise, comprenderías mi sufrimiento. ¡Esa! Hace unos años llegaste a mi lado, cuando yo estaba solita. Ahora tratas de abandonarme, sin pensar en mi sufrimiento, sin pensar en mi sufrimiento. ¡Ay, Valeria Picheta!
cuando yo estaba solita. ¿Y ahora? Y ahora quieres dejarme. ¿Por qué, orgulloso? Ay, ay, ay. Pero eso no dura para siempre, golondrina. Otrita. Esa vueltecita, Eso, golondrina. eso. Ah, ah. Estilo del Cusco, tú sabes. ¡Echa! Y con canto andino internacional. ¡Allá vamos! ¡Ah! Siempre estaré esperando hasta cuando vuelvas. No quiero otro en mi lado, porque yo te quiero. Siempre estaré esperando hasta cuando vuelvas. No quiero otro en mi lado, porque yo te quiero. Bueno, lo tienes como hijito de mamá. Entonces vamos a bailar, muñequita linda. ¡Ah! Así como baila el Perú. Mis hermanos de Puno. ¡Eso! Siempre estaré esperando hasta cuando vuelvas. No quiero otro en mi lado, porque yo te quiero. Siempre estaré esperando hasta cuando vuelvas. No quiero otro en mi lado, porque yo te quiero. Linda yapateña. Ayapateño también, ¿no? Luchito. ¡Ay! ¡Vamos, alegres! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale, dale! Eso, César. Que hoy día Luchito está muy alegre, golondrina. ¡Sí, señor! Bravo, bravísimo, bravísimo, claro que sí, ahí estábamos cantando, ¿no es cierto? ¿En dónde? Allá en la capital, Lima, Perú, ahí estábamos cantando con toda la familia de canto andino, ¿ah? Esa experiencia ha sido bien bonito desde las mañanas, emocionada yo. Ir pues por primera vez, cuánto he soñado, de verdad he soñado muchísimo para poder llegar a ese canal desde muy chiquita, desde que empecé a cantar, de más antes, porque Golondrina del Sur pues como de muy pequeña quería cantar siempre, pero no había ese apoyo que alguien te podría decir, Golondrina o Celia, como me llamo yo, canta o hace, no había, ¿no? En mi infancia, atrás de mis ganados, atrás del campo, donde andábamos atrás de los animales, entonces ahí nomás cantábamos y yo siempre quería cantar, pues, que todos escuchen que yo acá puedo cantar, puedo hacer, ¿no? Eso. Y desde esa fecha, yo siempre, de que vine desde muy jovencita de mi tierra Apurímac, de mi tierra Vilcaro, salí. Siempre veía pues esos programas de folclore y había pues radios antes, cuando 1999, 94 por ahí, era difícil pues para poder escuchar guainito allá en la capital. No, era difícil, o sea, casi así no podías escuchar en cualquier lugar y tampoco no podías hablar quechua. No, era muy difícil. Algunos te miran cuando empezabas a hablar quechua, pum, se volteaban a mirarte, ¿no? De pie a cabeza, te sacaban radiografía. Oye, ¿de dónde apareció esta chola? Decía, ¿no? Pero yo orgullosa de mi cultura, orgullosa de mi huayno, siempre me ha gustado. Y trabajé de sirvienta, trabajé en casa allá en la capital. Y siempre lo primero que trabajé, me compré mi radio. Me compré, o hay veces cuando no podía llevar a la señora de señor, ¿me puede prestar su radio? Me prestaban y ahí podía escuchar mis guainitos, que eso, ¿no? Ahí a Flor Peleña, después a los grupos Chapis y eran chiches, más escuchaban eso, ¿no? Porque otros guainitos de mi tierra no podía escuchar, porque no había, ¿no? En qué radio se transmitiría, no sé, pero no había. Tal vez yo no lo sabía, pero no había. Yo siempre lo buscaba y no había. Entonces, esa hora el guayno se transmitía, ¿a qué hora? 4 de la mañana, 5 de la mañana y 6 de la mañana ya no había guayno, ¿no? Bueno, y cuando salió, ¿cómo se llama? Dina Paucar cantando, ahí recién salió bastante guayno, el flote.
Ahí sí se escuchaba en las polladas, podías escuchar donde quieras. Ahí recién hasta el día de hoy apreciamos nuestro huayno, nuestra cultura, ¿no? Bueno, para mí ha sido difícil, ¿eh? Pero con la misma soñando, pues ir, siempre canto andino, ¿a qué hora salir? En Canal 9 salía, ahora hasta ahorita sale, ¿no? En Canal 9, salía de tempranito. A las 5, a las 5, 4 de la mañana salía. Por eso se llama canto andino, ¿no? Entonces con otros nombres, así creo que ha sido. Y yo esperaba, y cada fin de semana nomás, a sábado y domingo. Eso es lo único días que se transmitía. Yo esperando, pues cuando iba a trabajar, apenas que la señora se iba, o a veces me prestaba televisión chiquitito, entonces ahí miraba siempre y ya pues, ya de como soñando siempre he querido ir a grabar. Gracias, me siento orgullosa, gracias al señor Isaac. Gracias por ese cariño, por ese amor. A su hijita linda, preciosa Diana. A ella, muchas gracias por ese acogimiento. Siempre, Golondrina. Bueno, oye, Golondrina, yo ya te conozco, yo he escuchado tu nombre. Claro, graba aquí siempre, ¿no? Nos dice gracias, muchas gracias. Cuantas veces quieras, nos dice siempre. Y a bonito, así buena experiencia diferente. Bueno, de tempranas horas nos hemos preparado. Gracias también agradecer al señor César Laime, a su esposita linda, preciosa, de todo. Ella me peinó, ella me dijo no te preocupes, hasta cocinó, dijo vamos a cocinar para todos los músicos, nos va a salir muy caro, que esto, que el otro. Muchísimas gracias a toda la familia que siempre estaba pendiente de Golondrina del Sur, como César Laimi, a su esposita, a Evaristo Terca, que con su chispa y picardía ha venido con su carro para llevarnos. Y ¿qué ha pasado? ¿Acaso como es lejos todavía para poder ir? Nosotros de acá del este nos vamos de Puente Nuevo para ir allá para grabar, está lejos y había paro. Y ese paro desde las 6 de la mañana para ir allá. Ay, ¿acaso podíamos pasar fila de carros que no podíamos pasar? Pasamos por aquí, pasamos por allá, no se podía, no sé cómo, yo ya, el calor que hacía, yo ya me había, pues no sé si me ven en la grabación, esta vez coloradita, Golondrina del Sur, porque nos habíamos quemado, habíamos estado en el sol, ya nos habíamos, caminando íbamos, avanzaba un poquitito, avanzaba un poquito, y a veces teníamos que tomar atajos para poder tratar de llegar, porque ese es el día martes nomás se graba, pues no se graba otro día, no se podía grabar otro día, el día martes nomás se realiza. De ahí regresamos al Encanto de Perú, casi a las 6, casi 5:40 podría decir, ¿no? Y nos llegamos, ya Golondrina, ¿dónde estás? Nos llamaba, ¿dónde estás? Rápido, rápido, y no podíamos, tenía, corre, pisa, y vamos, y llegamos menos mal, y grabamos también al Encantos del Perú. Muchísimas gracias también a Nesli, para ella también, Encantos del Perú, un abrazo a la distancia, muchísimas gracias por ese acogimiento, nueva experiencia. Hemos emocionada, contenta, feliz por hacer saber que nosotros también cantamos, los Aleros de Abril que también tocan, ¿no? Ahí está Valerio Pichuta como director para toda la familia, de hace muchos años. Vamos a cualquier momento, vamos a estar trayendo también a Valerio Pichuta que cuente su historia también, pues hoy tiene muchísimo, pero Golondrina del Sur está pues y recién 14 años, 15 años este año cumple, o sea que haré mi quinceañera, me imagino. Claro que sí, ¿no? Como toda una artista, ¿no es cierto? Bueno, esa es mi experiencia de mi punto de vista que ha sido llegar a los canales, ¿ya? Y bueno, esperamos que regresar con otras primicias, estamos preparando primicias para poder deleitar para ustedes, para que puedan alegrarse, ¿no es cierto, Mañacho? Con la música, mientras que haya nuestro folclore, mientras que haya nuestra música, que canten, que bailen, va a seguir adelante, ¿ya? Claro que sí. Ahora sí, vamos a ir a la parte musical. Son carnavalitos en audio, mamacita linda, preciosa, como estamos, remate de carnavales para este 3 de marzo, nos vamos con la familia Vilcariña, así que nos vamos a cantar, a bailar ahí, entonces, así estaremos cantando con la familia Vilcariña, con mucho cariño, estos carnavalitos, gózate, corazoncito.
bravísimo, bravísimo. Carnavalitos de mi tierra, carnavalitos. Gózate, gózate, corazoncito. Y Nacho Manachinei con Atoraicona. Ay, 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 estos carnavalitos, uy, así estaremos cantando 3 de marzo con la familia Vilcariña, ¿eh? Con la familia Vilcariña, claro que sí, todos quedan invitados. Bueno, toquen la campanita, dejen sus comentarios, y ahí estará llegando nuestras primeras grabaciones para toda la familia, ¿eh? Así que dejen sus comentarios, nosotros estaremos revisando y al próximo programa te vamos a estar saludando. Ñañeito, déjanos tus comentarios para poder y danos tu laicito para poder continuar. Bueno, lo estaba contando esas experiencias que fuimos a Canto Andino, ¿no es cierto? ¿Qué artista cuando inicia no quisiera ir? Pues sacrificado porque tenemos que agarrar nuestros recursos para poder ir, pues no es que así de fácil vas y ya está, ya se terminaste, no, bastante recursos se necesita para poder hacer promoción pues de lo que haces, lo que estás cantando, hacerte conocer con toda la familia. Y Nacho Manacho, bueno, ¿qué podemos hacer? Así es la vida, mientras que haya amor, cariño y tantos padrinos que nos quieren, vamos a seguir adelante. Y Nacho Manacho para toda la familia, claro, a saludar también a mi padrino Esteban Llano Puma, a toda la familia, gracias, él siempre apoyando a Golondrina del Sur, toda la familia, y también a mi padrino a Celestino Carrasco también, a toda la familia colcheña, a toda la familia de Yauriz que residimos allá en Lima, para toda la familia, gracias por su cariño y por su amor, siempre están pendientes de Golondrina del Sur. Ahí estaba Pichioni también bailando, ahí está nuestra ñañacha Rosita también con nuestra bailarina, para ella también un abrazo a la distancia, qué bonito esas personas que nos han acompañado, claro que sí, para toda la familia siempre. Nosotros estaremos saliendo todas las mañanas a las 10:30 estaremos transmitiendo en YouTube. En Facebook ahí estamos también enlazaditos con la plataforma de Radio Oriente, estamos también todas las mañanas desde las 10 hasta las 10:30. Y de ahí empezamos de las 10:30 con YouTube, ¿no es cierto? Todas las mañanas mensaje musical de Golondrina del Sur. Déjenos sus comentarios, déjenos también sus opiniones, sus sugerencias, déjenos, nosotros vamos a estar revisando, claro que sí, ya a la hora cuando usted lo ve, claro que sí, para toda la familia siempre saludando. Acá estoy yo, acá mira, me están viendo Golondrina del Sur, que decía, ay, Golondrina del Sur, ¿cómo será? Ahí se habrá vuelto, ya estará ya viejito. Ya estará los gavilanes se lo habrá comido, ¿qué será de tanto que no lo veo? Nos dirá, acá estoy, mira, estoy viva, estoy todavía. puedo, claro que sí, mientras que hay amor y cariño, siempre todo para adelante, nada para atrás. Nacho claro que sí, acá en YouTube estamos transmitiendo recién, así que a toda la familia siempre invitamos a suscribirse y a tocar la campanita, activar la campanita y claro, déjanos su likecito, tu corazoncito para seguir continuando en esta plataforma mensaje musical de Golondrina del Sur, como la Golondrina del Sur, para ustedes oreños, para todos los cusqueños, para todos los apurimeños, huancavilicanos, ayacuchanos, mixquichacuna, claro que sí. Nos vamos con otra temita con mucho cariño para ustedes, carnavalito en este remate de carnavales. Del fuerte el Sengo pa, con los carnavales apurimeñas. Eso, qué rico. Claro que sí. Chayraqmi, chayaya musiani. Chayraqmi, chayaya
Ahí está, bravísimo, bravísimo. Carnavalitos, carnavalitos, gózate corazoncito para ustedes, claro que sí, para toda la familia, siempre, Inacho manachi con Atoraikuna, carnaval de remate de carnavales. Está este año hasta carnaval full. Carnaval por aquí, carnaval por allá, yunzada por aquí, bailate corazoncito de todo. Qué bueno, Mientras que uno esté viva, goza, hagan, disfruten de la vida, No se pasen también trabajando. Sí es bueno trabajar, sí, pero hay que darnos tiempo también nosotros para poder estar con los hijos, para poder irnos a divertirnos un rato, alegrarnos, despejar el mente, ir al campo, hacernos con toda la familia un campi. Ay, eso siempre es bueno, Entonces, consejito, aunque sea de un conejo, de un ratón. Bueno, para ellos, Nosotros todas las mañanas vamos a estar de las 10:30, vamos a estar acá en YouTube. Dejen sus comentarios, dejen sus opiniones, toquen, activen la campanita. Y estaré llegando a los primeros para ti, para usted. Estará llegando notificaciones para que puedas vernos, sintonizarnos. Claro que sí, Déjenos siempre sus comentarios. Nosotros mañana estaremos reingresando con amor y cariño. Ahí está, mensaje musical de Golondrina del Sur para ustedes, con mucho cariño. Acá sentadita vamos a estar para saludarles y déjenos sus saluditos, sus comentarios, sus opiniones. Eso mismito para toda la familia, siempre pidiéndonos a toda la familia, ¿ya? A la familia de YouTube, claro que sí. A la hora que nos puedas ver, deja tu comentario para poder saludarte, para poder, ahora nos escuchas y vamos a estar en vivo y vamos a dar tu saludo y también los mensajes y para poder, qué podemos hacer, cómo está saliendo, cómo está, qué está pasando o alguna cosa que nos puedes dar tu opinión, claro que bienvenido sea. De varias cabezas pensamos mucho mejor. Claro que sí. Ay, así es la vida, pues qué podemos hacer, Bueno, nosotros nos encontramos acá en Cusco, Perú, la capital, allá Lima, a toda la familia, también saludar a toda la familia apurimeña, a toda la familia cusqueña, a toditos saludarla siempre, ¿ya? Bueno, nosotros nos vamos, con la esperanza de regresar mañana, con bendición de Dios, todos pórtense bien, no hagan travesuras, el día miércoles, la mitad de la semana, falta todavía, vayan a trabajar, hagan todo. Bueno, yo mañana regreso, hasta el día de mañana con este temita le dejamos para que se gocen corazoncitos, carnavalitos. Ay, nos vamos, mañana estaremos regresando con amor y cariño hasta el día de mañana. Carnavales, Golondrina del Sur de Apurímac. Eso. Chatan roachi posaike, permanente chatan roachi posaike, chachara walpajina purikunaykipa, chachara walpajina purikunaykipa. Esos carnavales de Apurímac. Eso. Claro que sí. Eso. Pica, serpentina. Bayo zapato chatan roachi posaike, bayo zapato chatan roachi posaike, hacienda molajina purikunaykipa, hacienda molajina purikunaykipa. Vamos, Azucena de los Andes, huracán de Pagareztambo. Vamos.
monanquicho cotaban piñata, a más monanquito cotaban piñata, cerveza vaso final ya papuchanampa, cerveza vaso final ya papuchana. Agua serpentina, Rufino Wilca, Simón Caguaya, más polvo, más pica pica, par de hacha para tomarse arbolito,